Exposición de la metodología. La metodología del paradigma naturalista se fundamenta en la comprensión exhaustiva de los fenómenos sociales dentro de un entorno natural, siempre evitando la manipulación de variables o la imposición de estructuras artificiales. Estos son los pasos generales que se utilizan en una investigación dentro del paradigma naturalista. Se selecciona un tema pertinente o se opta por un tema de investigación relacionado con los fenómenos sociales o humanos que se puedan exponer en un contexto natural. La revisión de la literatura se lleva a cabo una revisión exhaustiva de la literatura existente para comprender el texto del tema de la investigación. El diseño flexible. Se adopta un diseño flexible en la investigación que permita los ajustes a medida de que se desarrolla el estudio. Se evita imponer restricciones rígidas desde el principio, siempre reconociendo la complejidad y dinamismo de la realidad social. La participación activa. En algunos casos se involucra activamente en esta situación, estudiada para obtener una perspectiva más enriquecedora. Esto se conoce como la observación participante. El análisis cualitativo. Se emplean métodos cualitativos para analizar los datos recopilados, utilizando técnicas como el análisis temático de contenido o la teorización fundamentada para identificar patrones y significados de los datos, como son la triangulación de datos, que se utiliza e implica el uso de múltiples fuentes o métodos para abordar la misma pregunta de la investigación. La emergencia de patrones o teorías. Al analizar los datos se busca patrones emergentes y se trabaja en la formulación de teorías que expliquen los fenómenos observados. La contextualización de resultados. Al presentar los resultados se asegure de que contextualizados en el entorno natural de la investigación, siempre proporcionando detalles sobre el contexto y las circunstancias. La reflexibilidad. Se reflexiona sobre los papeles como investigador, siempre reconociendo cómo las experiencias, los valores y los prejuicios pueden haber influido en el estudio. La reflexibilidad es esencial en este paradigma naturalista. Voy a hablar sobre la epistemología subjetiva. La epistemología subjetiva se refiere a una perspectiva que considera que el conocimiento es subjetivo y está influenciado por las experiencias individuales y las interpretaciones personales. Esta epistemología reconoce que cada persona tiene su propia forma de percibir y comprender el mundo, y que el conocimiento se construye a través de la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio. En este enfoque se valora la subjetividad y se busca comprender cómo las experiencias y las interpretaciones personales influyen en la construcción del conocimiento. Es importante destacar que la epistemología subjetiva se relaciona con la epistemología cualitativa y la metodología constructiva e interpretativa. Esta perspectiva considera que el conocimiento es construido socialmente y que la interpretación de los fenómenos es fundamental para comprender su significado y contexto cultural histórico. Como siguiente tenemos la metodología interpretativa. La metodología interpretativa es un enfoque de investigación que se basa en la comprensión e interpretación de los fenómenos sociales y humanos. Este enfoque reconoce que la realidad social es compleja y está influenciada por múltiples factores, como las experiencias, los valores y las interpretaciones de las personas involucradas. A diferencia de los enfoques cuantitativos que buscan generalizar y establecer relaciones causales, la metodología interpretativa se centra en la comprensión profunda y detallada de los fenómenos estudiados. Se utilizan métodos cualitativos como la observación participante, las entrevistas en profundidad y el análisis de documentos para recopilar datos ricos en contexto y significado. En conclusión, la metodología interpretativa es un enfoque de investigación que busca comprender los fenómenos sociales y humanos a través de la interpretación de los significados y las experiencias de las personas involucradas. Se valora
la comprensión profunda y detallada de la realidad social, utilizando métodos cualitativos para recopilar datos ricos en contexto y significado. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Estimada magíster, continuando con la exposición, yo voy a dar una breve historia sobre sobre el paradigma naturalista, el cual tiene sus inicios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde destacan tres filósofos como son Dietrich, Fichte y Weber, quienes eran críticos del paradigma positivismo. Pues bien, estos críticos adoptan dos particulares: la objetividad de las ciencias sociales. Dentro de la misma se toma en cuenta la relación entre el sujeto y objeto, lo cual consolidó como justificación para el crecimiento de algunas propuestas epistemológicas y metodológicas como respuestas al paradigma positivista. Para Diddley, las ciencias sociales constituyen un medio para que el hombre se inserte y cuyos objetivos proporcionen dicha ciencia, no son externos ni ajenos, una singularidad metodológica entre las ciencias sociales y las ciencias físico-naturales. Ricker, basándose en los enunciados de Diddley, consolida un nuevo rumbo distinto a la ciencia positiva e interpretativa, donde dos acciones como la explicación y la comprensión. La, el primer paso, Richter, que la explicación comprendía la parte psíquica, la mente y cómo influye en el aprendizaje a través de sus diversas formas, lo que consideró que es una forma distinta a lo natural y que no puede considerarse como un objeto particular. Weber, por su parte, lo utilizó las ciencias sociales como método para poder desarrollar los fundamentos y sentidos de la comprensión. Para él, la comprensión consiste en comprender las acciones humanas, para lo cual se vio en la necesidad de establecer un contacto directo con los sujetos. En el transcurso de los siglos XX surge una comunidad de pensadores, desde una investigación empírica, a través de la reflexión filosófica impartidas en varias escuelas como la fenología, la hermenéutica, el constructivismo y la misma filosofía crítica. Realizan varios intentos en desarrollar métodos de investigación social alternativos y positivistas. El éxito del desarrollo de métodos de investigación social alternativos al positivismo lo consolidan en la mitad del siglo XX, pues estos métodos son proposiciones críticas a los fundamentos del positivismo, entre los que destaca que el conocimiento se debe considerar como un proceso comprensivo y holístico. El paradigma positivista, naturalista, es una perspectiva paradigmática con disponibilidad para explicar los fenómenos basados en la interpretación subjetiva de las personas, el cual tiene su aplicación en la investigación cualitativa, como en la filosofía y la literatura. Características del paradigma naturalista. Desde una posición ontológica nominalista, es en qué consiste la realidad. Pues la realidad está basada en una construcción intersubjetiva en donde no existe una realidad objetiva e independiente a su comprensión y conceptualización. A continuación, sigue mi compañera. Saludos, estimada magíster y compañeros. En el tema del paradigma naturalista voy a exponer sobre el análisis. El paradigma naturalista es un enfoque de investigación que se orienta en el descubrimiento y la comprensión de los fenómenos, tal como ocurren en su entorno natural, sin manipulación o control experimental. Este paradigma se considera parte del paradigma interpretativo o cualitativo, que busca comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia del que actúa. Se caracteriza por su interés en la verificación del conocimiento a través de predicciones y se enfoca en la observación sistemática, la entrevista y el estudio de caso como modelos de producción de conocimiento. Algunos ejemplos de investigación que utilizan el paradigma naturalista incluyen estudios etnográficos sobre comportamientos y actitudes en contextos educativos, investigaciones que buscan comprender e interpretar la práctica educativa utilizando observación participativa, historias de vida, entrevistas y estudios de caso. Análisis de la realidad educativa con enfoque en la comprensión e interpretación de una realidad concreta,
sin preocuparse por las relaciones causa-efecto. Y estudios que se centran en la evaluación de programas educativos, el bienestar de las personas y la formación del profesorado con el fin de conocer, comprender y actuar frente a situaciones educativas específicas. Entre las conclusiones del paradigma naturalista tenemos que enfatiza la importancia de observar y participar en el proceso educativo, lo que permite a los educadores comprender y adaptar sus enfoques según las necesidades y características de los estudiantes. La educación naturalista basada en el paradigma naturalista tiene como objetivo principal el desarrollo personal del alumno y un mayor desarrollo en las áreas del conocimiento. Sugiere que el aprendizaje se construye a través de la práctica y la experiencia, lo que implica la necesidad de adaptar los enfoques educativos a las necesidades individuales de los estudiantes. El paradigma naturalista también promueve la retroalimentación y la evaluación cualificadora formativa en el proceso educativo, lo que permite a los educadores adaptar sus enfoques y mejorar continuamente su práctica pedagógica. También reconoce la importancia del contexto social y cultural en el aprendizaje, lo que implica la necesidad de considerar y valorar la diversidad y las diferencias culturales en el proceso educativo. Muchas gracias.